tantas deposiciones y de 30 le bajaron a 15 ruidos hidroaéreos, eso quiere decir que la diarrea ha mejorado. Entonces sirve más hacer la comparación en el mismo paciente que propiamente tomar en cuenta estos valores, porque hay pacientes que pueden llegar a tener frecuencias mayores hasta de 35 de ruidos hidroaéreos. Los soplos en cualquier parte del abdomen son anormales, no deberíamos de escuchar soplos a nivel abdominal. Hay algunos soplos a nivel cardíaco que denominamos soplos inocentes, pero esos soplos tienen características y es que son sistólicos, son grado 1, grado 2, usualmente se ven en los niños o en los adolescentes, cambian con la posición de los pacientes, pero en el abdomen no debemos de tener soplos inocentes. Y usualmente casi siempre nos indican aneurismas, bien sean de la aorta o bien sea de las arterias renales o bien sea ilíacos. Hay ciertos puntos que tenemos que auscultar, como es la aorta, los puntos de las arterias renales derecha o izquierda, las arterias ilíacas también derecha o izquierda, o las arterias femorales izquierdas o derechas, siempre en búsqueda de dilataciones aneurismáticas a este nivel. La maniobra de rascado es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, pero esta es una de las tetillas del paciente, por acá abajo está el ombligo, este es el hipocondrio derecho y el médico está colocando el fonendoscopio sobre el hipocondrio derecho. Debajo del hipocondrio derecho tenemos el hígado, que es un órgano sólido. El sólido transmite mucho mejor el sonido. En el momento en que yo coloco el fonendoscopio acá, yo con mi uña de la mano contralateral empiezo a rascar el abdomen de caudal a cefálico, es decir, de abajo hacia arriba, para ver en qué parte se empieza a transmitir mejor ese rascado. En el momento en que se empieza a transmitir mejor el sonido del rascado, yo voy demarcando con un lapicero para delimitar el límite inferior del hígado. El límite superior del hígado sí o sí lo tenemos que hacer por medio de la percusión a nivel pulmonar o respiratorio, como lo vamos a ver más adelante, pero la maniobra del rascado me va a permitir identificar cuál es o dónde está el límite inferior del hígado. En la percusión, recuerden que a nivel abdominal, pues el ruido percutorio predominante es el timpanismo, aunque ahí pueden llegar a haber partes del abdomen que puedan llegar a estar mates, como es por ejemplo la cercanía al hipocondrio derecho, que es donde está el hígado, la cercanía al hipocondrio izquierdo, que es donde podemos llegar a encontrar otro órgano sólido que es el vaso, ¿sí? Pero de lo contrario deberíamos de percutir timpanismo. La percusión básicamente nos permite evaluar el tamaño y la densidad de los órganos de la cavidad abdominal, detectar o no presencia de líquidos, como por ejemplo cuando hay ascitis, determinar si hay aire por distensión gástrica o masas sólidas o masas que están llenas de líquido. Nos va a permitir también identificar sonidos abdominales como si tiene timpanismo, matidez. Hay algunas semiologías que habla del sonido submate, ¿sí? Cuando uno percute la matidez hídrica, entonces hay algunos que denominan que eso es submate, sin embargo es mejor denominarlo o timpanismo o matidez, porque el sonido submate es un sonido que realmente es muy difícil de escuchar por el oído humano, entonces no lo denominamos de esa manera. Aquello que percutamos y que sea mate son las vísceras sólidas, las masas tumorales o las colecciones, como por ejemplo un absceso hepático. En flancos, ¿sí? Si hay matidez, pues siempre nos va a indicar líquido, como una ascitis. Si yo me he puesto en decúbito dorsal y tengo ascitis o líquido intraperitoneal, ese líquido cae hacia los flancos y ahí en los flancos va a sonar matidez hídrica o solo matidez. El timpanismo siempre me va a sugerir la presencia de aire visceral, ¿sí? Si yo percuto a nivel suprahepático o donde debe estar el hígado y ahí hay timpanismo,
eso me está sugiriendo que puede llegar a haber un neumoperitoneo, es decir, que haya aire dentro de la cavidad peritoneal por perforación de una víscera hueca, que en la mayoría de sus casos es el colon. Sin embargo, hay perforaciones que pueden llegar a ser también de intestino delgado o de estómago. El método exploratorio tipo percusión es útil para muchas cosas, como para qué, para medir el contorno del hígado, para medir el parénquima del vaso, para identificar si tenemos o no líquido acítico, para evaluar dónde está el estómago, dónde está el intestino, dependiendo dónde esté el sonido timpánico. La matidez cambiante es uno de los signos que me indica asitis, más adelante vamos a ver en qué consiste. Y la matidez por encima del reborde costal izquierdo siempre me indica esplenomegalia o que el vaso esté aumentado de tamaño. La matidez cambiante o matidez desplazable, ¿sí? Entonces, esta imagen no se vayan a dejar confundir. Este es el paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Aquí está el ombligo. Entonces, si él tiene líquido, pues el líquido se acumula acá a nivel de los flancos por gravedad. Entonces, si yo percuto y acá hay matidez, ¿sí? Yo digo, puede que haya una asitis. Pero si yo quiero corroborar eso, yo lo que hago es pedirle a este paciente que se acueste en decúbito lateral. ¿Qué pasa con el líquido que hay acá si se acuesta en decúbito lateral derecho? Pues este líquido cae a este nivel y acá se va a ubicar el timpanismo y el líquido va a caer acá, proporcionando matidez. Si yo cambio este paciente de posición y lo acuesto en decúbito lateral izquierdo, ¿qué pasa con el aire que estaba acá? Va a subir por gravedad y se va a localizar a este nivel y el líquido que estaba acá va a caer acá. En eso consiste la matidez cambiante o la matidez desplazable. La percusión hepática. Entonces recuerden que hay dos límites o rebordes, un reborde del hígado en la parte superior y un reborde inferior. El reborde superior arrancamos percutiendo el tórax de acá hacia abajo, entonces percutimos y hay resonancia, 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 resonancia. ¿Por qué? Porque eso es pulmón. Pero en el momento en que cambiamos a percutir sobre el hígado, pasa o cambia el sonido percutorio de resonante a mati. Y ahí ubicamos el reborde superior. Y el reborde inferior podemos llegarlo a ubicar también por medio de la percusión. Recuerden que la maniobra del rascado es un método auscultatorio que utilizamos colocando el fonendo acá y rascando siempre de abajo hacia arriba. Pero yo también puedo llegar a percutir. ¿Cómo? Yo empiezo por la fosa ilíaca derecha, percuto y debe de sonar timpánico, percuto timpánico, percuto timpánico. Pero en el momento en que paso de una víscera hueca como el colon al hígado, que es una estructura sólida, debe de cambiar de timpanismo a mati. Y de esa manera también puedo llegar a determinar el borde inferior del hígado. Hay otras maniobras, como las maniobras a la palpación, como la vamos a ver más adelante, que también se pueden llegar a utilizar, que es en palpación desplazable de abajo hacia arriba, o si no, en maniobra del gancho, que te las voy a enseñar también más adelante para intentar palpar el reborde inferior del hígado. La puñopercusión hepática es otra de las maniobras que hacemos en semiología abdominal. Miren que esa percusión del hígado, yo siempre debo de colocar la mano sobre el hígado del paciente y percutir sobre mi mano. ¿Por qué? Porque percutir directamente sobre el hígado del paciente, si percuto directamente sobre el hígado en condiciones normales, va a ser doloroso. Entonces la idea es que la percusión sea sobre mi mano de esta manera, ¿sí? Para que el esfuerzo sea amortiguado por mi mano. ¿En qué casos va a estar positiva la puñopercusión hepática? Cuando uno percuta y haya un dolor exquisito en el hipocondrio derecho. ¿Qué patologías pueden llegar a ser sugestivas de puñopercusión hepática positiva? Como lo muestra la diapositiva. La hepatitis, cualquier tipo de hepatitis, recuerden que hay hepatitis A, B, C, D, E, ¿sí? O los abscesos hepáticos, que son concentraciones de pus que se encuentran dentro del parénquima hepático.
La percusión esplénica podemos llegar a hacerla de dos maneras. Uno, como lo muestra la fotografía, podemos empezar en la fosa ilíaca de izquierda, percutir, 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 hasta que pasemos de una percusión timpánica a una percusión mate. Pero cuando el vaso está grande, el vaso tiene una característica, vengan, ve una imagen, allá, esta. El vaso tiene una característica, es que miren, si yo tengo aquí el hígado empieza a crecer y el hígado empieza a crecer de manera vertical, es decir, empieza a crecer hacia abajo. Pero el vaso tiene una característica, es que si el vaso empieza a crecer, no empieza a crecer completamente hacia abajo, sino que empieza a crecer de manera oblicua, es decir, que va creciendo hacia el ombligo. Entonces la percusión del vaso podemos llegar a empezarla desde acá, timpánico, 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 hasta que encontremos mate. Pero si ahí no encontramos hallazgos, tenemos que empezar a hacer la percusión desde el ombligo hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, percutir, timpánico, 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 hasta que encontremos la matidez esplénica, porque el vaso crece de manera oblicua o diagonal hacia la constitución propiamente del abdomen. La puñopercusión renal. ¿Sí? La puñopercusión renal, ¿dónde se hace? Recuerden que nosotros tenemos 12 costillas y en la duodécima costilla, en unión con la décima vértebra torácica, ahí se ubica un punto que se denomina el punto de Guyon. Nosotros en el punto de Guyon ponemos la mano y sobre la mano percutimos, propiamente sobre nuestra propia mano. ¿Cuándo es positiva la puñopercusión renal? Cuando hay dolor a nivel del punto de Guyon. ¿Qué patología nos puede llegar a sugerir que la puñopercusión esté positiva o haya dolor? La pielonefritis o los tumores renales o la nefrolitiasis, es decir, la pielonefritis, recuerden que es una infección propiamente del parénquima renal, tumores renales propiamente, y la nefrolitiasis, que son cálculos a nivel renal. Eso nos puede llegar a sugerir que la puñopercusión lumbar o renal esté positiva. Otra de las cosas es la palpación, ¿sí? Debemos de evaluar los músculos de la pared abdominal y detectar espasmos musculares, masa, líquido y zonas sensibles. Para ello tenemos que hacer algo muy importante, es palpar pensando y pensar palpando. En el momento en que yo empiezo a palpar, yo tengo que estar consciente y pensar de qué es lo que yo necesito palpar y qué es lo que yo estoy buscando palpar para poder llegar a tener concordancia con ello. Porque a veces es difícil palpar el abdomen, porque usualmente, yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado la palpación de un abdomen en el examen físico de un médico tratante, pero la palpación del abdomen no es un procedimiento que sea fácil para el paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son muy cosquillosos a nivel abdominal, porque a muchos no nos gusta que nos toquen el abdomen, porque además tenemos un dolor abdominal, pues yo voy a estar renuente o reacio a que me toquen, me palpen el abdomen. Entonces hay una característica, y es que en el momento en que uno está haciendo la palpación, yo tengo que indicar distractilidad a mi paciente. Es decir, por ejemplo, si voy a examinar a Diana, su abdomen, entonces yo le voy diciendo, contame Diana, y en qué semestres que vas, y cómo te va estudiando medicina, y mientras yo voy haciendo la palpación inicialmente superficial y luego profunda, pero mientras yo voy preguntando, tengo que estar concentrado en dos cosas. Uno, irle ocasionando distractilidad a Diana para que ella no sea tan aprensiva con su examen del abdomen, y por ahí derecho estar pensando qué es lo que estoy buscando a nivel de la palpación. Por eso es un procedimiento que a veces no es muy fácil de hacer, pero tienen que acostumbrarse. Distrayendo al paciente y concomitantemente, dame un segundo, y concomitante ir palpando y buscando lo que yo estoy buscando en el examen abdominal. ¿Quién hablaba? ¿Diana? Yo, doctor. Diana, sí. Diana. Doctor, una pregunta. Siempre cuando se va a hacer la palpación se empieza primero de los puntos no dolorosos para luego seguir para ver hasta dónde se le irradia el dolor. Y este paciente, por ejemplo, me dice, no, doctor, mi dolor es acá. Siempre yo tengo que encontrar el punto más equidistante
del abdomen para empezar mi palpación. Entonces, si le duele acá, yo empiezo acá. Si le duele acá, yo empiezo acá. Si le duele aquí, yo empiezo en esta parte. Si le duele acá, yo empiezo acá. ¿Sí? Siempre en la parte más equidistante del abdomen, yo debo empezar a hacer la palpación. Esa es una característica de la palpación abdominal. Sí, Diana. ¿Listo? Sí, doctor. Vale. La palpación debo hacerla con percepción consciente de lo que se toca. Entonces, si yo voy palpando y encuentro una masa, yo tengo que ir pensando si era el hígado o no está ubicado en la parte del hígado, sino que es como que es una masa o es el vaso. No, lo que acabé de tocar es como un fecaloma, que es materia fecal dentro del abdomen, que a veces podemos llegar a palparlo y confundirlo con una masa, o puedo llegar a estar palpando y palpar una masa grandísima en el hipogastro y estar pensando, no es una masa, sino que es el globo vesical que tiene el paciente porque no puede orinar. O yo voy palpando y si toco una masa hipogástrica, yo puedo decir, no, esta señora como que está en edad fértil y puede llegar a ser un embarazo. Es decir, yo tengo que ser consciente de lo que estoy tocando en el momento de la palpación. Al palpar, debo de hacerlo con los pulpejos de los dedos, ¿sí? ¿Para qué? Para que estos exciten los corpúsculos de Meissner y me aumenten a mí como médico la sensibilidad superficial a nivel de mis dedos y además hacer la sensibilidad superficial del abdomen del paciente, ¿sí? Los corpúsculos de Pacini, de Golgi y los usos musculares me van a intervenir más sobre la sensibilidad profunda. ¿Por qué? Porque son los que van a interferir sobre la presión que yo voy a hacer sobre el abdomen. Siempre que yo voy a hacer una palpación superficial, la hago con una sola mano, pero la profunda va a ejercer algo de presión. Y recuerden que la presión propiamente viaja por los corpúsculos de Pacini, de Golgi y los usos. Nunca estará completo el abdomen abdominal si yo no hago un tacto rectal. Y eso hace parte de la palpación del abdomen. Yo palpo de superficial, palpo profundo, pero si el paciente tiene un dolor abdominal, ojalá termine con un tacto rectal, ¿sí? Solo hay dos razones válidas para obviar un tacto rectal, y es que un médico no tenga dedos o que el paciente no tenga ano, y en realidad sí hay médicos que no tienen dedos, pero es raro encontrar que el paciente no tenga ano. Entonces siempre tienen que entrenarse a hacer el tacto rectal, no solamente para evaluar la próstata, como lo vamos a ver cuando pasemos a genitourinario, sino porque en el tacto rectal a mí me permite evaluar cuál es la tonicidad del ano, cómo está el esfínter anal interno, el externo, cómo está la ampolla rectal, si tiene masa a nivel de la ampolla, cómo está la materia fecal que me puede llegar a dar indicios de si el paciente tiene o no un cuadro de estreñimiento crónico, etc. Miren, esta es la forma en como yo debo de palpar, hacer la palpación superficial con una sola mano. Esa es la característica. Yo voy a palpar, hacer la palpación superficial, una sola mano es la que pongo sobre el abdomen del paciente, ¿sí? Si yo ya pongo otra mano sobre esa mano, hacer esto, eso ya no es palpación superficial, sino que es palpación profunda. La palpación profunda, ¿para qué me sirve? Para palpar la pared abdominal. Todas las patologías que estén ubicadas a nivel de pared abdominal, yo las debo de palpar con palpación profunda. ¿Como cuáles? Como por ejemplo un absceso de pared abdominal, un trauma a nivel de la pared abdominal, yo debo hacerla con palpación superficial. La característica de esa palpación superficial es que sea suave. Yo no tengo por qué presionar la pared abdominal si yo estoy haciendo palpación superficial. Es colocar la mano suave, buscando nodulaciones, alguna masa a nivel de pared abdominal, dolores a nivel de la pared abdominal, intentando ganar confianza del paciente para que él sepa que en realidad lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en pro de él, que no le va a ocasionar dolor, etcétera, etcétera. Como les decía, debe ser mono-manual, una sola mano. La bimanual, que es una palpación profunda, debe de ser la palpación profunda propiamente, pues que se utilizan las dos manos. ¿Con qué propósito lo hacemos? Para buscar dolor, espasmos o tumoraciones que se puedan llegar a palpar en la pared abdominal, ¿sí? Debo apoyar la palma con dedos extendidos y unidos para ejercer presión. Yo nunca palpo con la mano extendida de esta manera, sino que siempre uno mis dedos y hago este tipo de palpación. Se indica al paciente respirar profundo y lento con la boca abierta.
¿sí? ¿Para qué? Para relajar los músculos de la pared abdominal. Si yo le digo al señor o a la señora, abra la boca y respire, y respire lentamente, y él no me mejora la tensión de la pared abdominal, yo puedo llegar a pedirle que fleje las piernas o que las doble. ¿Para qué? Para disminuir la presión intraabdominal. El abdomen se relaja en la aspiración y es algo que yo tengo que saber. Este paciente está como tensionado, entonces yo espero a que el paciente empiece a botar el aire y en ese momento hago adecuadamente mi palpación, porque en inspiración es más frecuente que contraiga la pared del abdomen. Siempre debo estar pendiente de la cara del paciente. Entonces, don Juan, ¿cómo me le va? ¿Y usted cuántos años es que tiene? Y si tiene hijos, y yo voy haciendo la palpación, pero voy mirando ¿qué cosa? La fascie del paciente. ¿Qué tipo de fascie es que le busco a nivel abdominal? Casi siempre una fascie álgica, ¿sí? Cosa de que no vaya a desencadenarle dolor. Debo evaluar también el espesor de la pared, ¿sí? Y eso lo hago pellizcando la pared abdominal con los dedos para saber qué tanto tejido adiposo voy a encontrar a nivel abdominal. Hay ciertas zonas que me indican hipersensibilidad cutánea. Por ejemplo, miren que esta zona de acá, que esto es hipocondrio derecho, casi siempre es una zona que me indica patología de la vesícula biliar. El flanco derecho me indica patología del índice y parte del apéndice, ¿sí? Y la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Me indica parte de patología apendicular, pero también si es una mujer, me indica patología del ovario o de las trompas de falopio. Esta disposición que empieza, digamos, por encima de la espina ilíaca y baja, si es una mujer, hacia el labio mayor ipsilateral y la cara interna del muslo, y si es un hombre, puede llegar a dolerle el testículo ipsilateral. Me habla de patologías ureterales, como por ejemplo que esté bajando un cálculo renal. El flanco, ¿sí? Esta parte me indica patología renal, como una pielonefritis, como un cálculo que esté arriba dentro del riñón. Y esta parte, que es parte, digamos, de tórax y de hipocondrio izquierdo, me estaría indicando más patología gástrica, como úlceras gástricas o patología propiamente del vaso. La comprobación de la sensibilidad, yo puedo llegar a comprobarla por medio de la maniobra de pellizco para evaluar si hay sensibilidad a nivel de la pared abdominal, pero yo puedo llegar también a evaluar sensibilidad superficial por medio de una estructura puntiforme, como lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a neuro, ¿sí? En donde parte de la sensibilidad del abdomen lo evaluamos con una estructura puntiforme y tomamos en cuenta los dermatomas. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que si el paciente, este es el ombligo, ¿sí? Pues, y le duele a nivel del ombligo, pues probablemente el dermatoma que está siendo afectado es T10. Si le palpo el tórax y le duele a nivel de los pezones, el dermatoma que está comprometido es T4. ¿Para qué me sirven estos dos puntos anatómicos? Pues porque yo sé que si está por debajo de los pezones ya no es T4 sino T5, si está más abajo es T6, si está sobre el ombligo es T10, si está por debajo del ombligo es T11, si está más abajo es T12, si está más abajo es L1, y así mismo yo me puedo llegar a ubicar desde el punto de vista neurológico evaluando la sensibilidad si estoy sospechando que esa sensibilidad provenga del sistema nervioso. ¿Cómo comprobar la pulsatilidad? Si algo pulsa, si hay pulsatilidad, ¿sí? Yo intento utilizar las dos manos, que puede llegar a ser de esta manera, indicando presión sobre el abdomen, pero puede llegar también a ser en palpación profunda. Si yo estoy palpando aquí el pulso, yo puedo llegar a mejorar la presión con la mano contralateral. Eso es otra de las cosas. En personas muy delgadas, por ejemplo, es normal que se le palpe una pulsatilidad sobre toda la línea media. ¿Por qué? Pues porque por ahí pasa la aorta y la aorta puede llegar a ser pulsátil en pacientes muy delgados. Si es un paciente obeso y se le encuentra pulsatilidad en la línea media, eso hay que buscarle que no vaya a ser una dilatación aneurismática, porque ya ahí no sería lo normal. La palpación bimanual es también denominada palpación profunda. Aunque
hay algunas semiologías que hacen la diferenciación. ¿Por qué? Porque la palpación bimanual puede llegar a ser bimanual por medio de tacto vaginal y palpación abdominal, o palpación bimanual en caso tal de que yo haga tacto rectal y palpación del abdomen, o puede llegar a ser palpación bimanual cuando yo meto una mano detrás de la espalda y otra por delante de la pared abdominal para intentar agarrar la pared abdominal, como lo vamos a ver, o en el método Gallon-Bosch, que son los dedos índices en contacto, de esta manera, ¿sí? O manos superpuestas, o hacer la maniobra anteroposterior, que es meter la mano detrás de la espalda y con esta la parte anterior, o la maniobra de deslizamiento, que es intentar hacer deslizamiento con las dos manos hacia la parte superior de la mano. Entonces, dentro de la palpación abdominal, yo debo evaluar los orificios naturales, como es la separación de los rectos abdominales. Sí, hay pacientes que tienen una diastasis de los rectos abdominales y uno a veces se confunde y piensa que es una hernia. ¿Por qué? Porque tiene una protrusión de las vísceras por en medio de los rectos abdominales, y eso es básicamente una separación, o denominamos desde el punto de vista semiológico diastasis de los rectos. Pueden llegar a tener eventraciones, que es salida del material visceral por agujeros o por orificios muy grandes, usualmente más grandes que las hernias. Y las hernias es salida de protrusión del material abdominal por medio de agujeros que no se cerraron desde el punto de vista embriológico a nivel de la pared abdominal, como puede llegar a ser el epigastrio, el ombligo o las hernias inguinales. También me sirve para comprobar alteraciones a nivel de la sensibilidad y para evaluar la tensión abdominal palpable. Mire que la palpación bimanual hepática, entonces yo meto esta mano por detrás del paciente, intentando como llevar el hígado hacia adelante, y con la otra mano yo llevo el hígado hacia atrás, como para hacer un gancho con las dos manos, como lo muestra esta imagen. Mire, esta mano va por detrás en la espalda, intentando subir el hígado, y esta intentando aplastar el hígado con las dos manos. A eso le denominamos palpación bimanual hepática. Es otra de las formas que tenemos para determinar el reborde hepático inferior. Está esta otra, que es la palpación en gancho, y es parte de la palpación profunda que podemos llegar a tener. Acá está la cabeza del paciente. Miren que acá está una de las tetillas del paciente. Este paciente es un hombre, este es el ombligo, este es el hipocondrio derecho, que es donde esperamos encontrar el hígado, y yo me paro en la parte derecha del paciente e intento meter mis dedos por debajo del reborde costal derecho para intentar hacer que palpar el borde inferior del hígado y poder llegar a determinar si el hígado está aumentado de tamaño o no. La palpación profunda visceral pues varía según la respiración, ¿sí? Eso es muy importante. Usualmente en el momento en que hacemos palpación profunda le indicamos al paciente que respire de manera muy lenta, que respire profundo, ¿sí? Usualmente la palpación la hacemos con manos superpuestas, recuerden, una encima de la otra, o podemos llegar a hacer la palpación bimanual antero-posterior mejor, o también denominada maniobra del peloteo de Chaufar, que es una de las palpaciones pues, que utilizamos mucho para evaluar la pared abdominal, o hacer maniobra de deslizamiento de Hausmann, que la vamos a ver más adelante. Entonces miren la palpación bimanual, esta se hace por deslizamiento, empezando desde la fosa ilíaca derecha, y vamos palpando con las dos manos hacia arriba, de abajo hacia arriba, hasta que llegamos al hipocondrio derecho. ¿Para qué? Para evaluar a ver dónde nos encontramos el reborde hepático inferior, y esa es otra de las maniobras que podemos llegar a utilizar, y es denominada maniobra de deslizamiento porque voy deslizando mis manos de abajo hacia arriba del abdomen intentando buscar el reborde hepático inferior. La palpación del vaso, miren que esta es con una maniobra bimanual con actitud anteroposterior, intentando meter mi mano izquierda por detrás del hipocondrio izquierdo, intentando subir el vaso, y con la otra mano yo intento agarrar el vaso de esta manera.
Sin embargo, para el vaso yo también puedo llegar a hacer esta maniobra de acá, que es la maniobra del gancho, pero ya recuerden que no sería a nivel del hipocondrio derecho, sino que sería a nivel del hipocondrio izquierdo. Hago la misma maniobra, pero en este caso yo sí me paro al lado izquierdo del paciente, meto mis manos aquí abajo del reborde costal de esta manera e intento palpar el vaso, ¿sí? Esa maniobra también se puede llegar a hacer. Y hay otra maniobra que puede llegar a servirme para palpar el vaso y es la palpación o la posición de Sims, que es coger al paciente, si el vaso está ubicado en mi abdomen izquierdo, yo pongo la mano del paciente por detrás de la cabeza y acuesto al paciente en decúbito lateral derecho. ¿Para qué? Para dejar toda la parte en mi abdomen izquierdo descubierta, yo poder llegar a hacer la palpación del vaso de forma más adecuada. Y es otra de las maniobras que podemos llegar a utilizar. Profe, una pregunta. Dime. Normalmente el vaso no es palpable, ¿cierto? Solamente en el esplenomegalia. Normalmente no es palpable. No, si digamos, encuentra un vaso palpable es porque está aumentado de tamaño, bien sea porque tiene una anemia de células falciformes o una drepanocitosis o está haciendo un secuestro esplénico o está haciendo un secuestro plaquetario o tiene una tumoración o tiene un hemangioma, pero normalmente el vaso no debería de ser palpable. ¿Debemos de buscarlo? Sí, pero en el momento en que sea palpable es porque está aumentado de tamaño. La palpación del riñón, entonces miren que es con maniobra bimanual, cogemos y metemos una de las manos por detrás del flanco, ¿sí? Por la parte de la espalda, y con la mano contralateral intentamos bajar el riñón, ¿sí? Para intentar tocarlos. Al igual que el vaso, los riñones no deben de ser palpables. Si uno palpa un riñón, a eso le denominamos renomegalia, y es que uno de los riñones esté aumentado de tamaño y puede llegar a ser por una hidronefrosis o por un tumor renal, pero no es normal que palpemos los riñones. Hay otra de las técnicas a la palpación y es la exploración en rebote. Esta técnica la utilizamos cuando estamos sospechando ascitis. Por ejemplo, miren que, por ejemplo, si yo sospecho que este paciente tiene agua dentro o líquido dentro de la cavidad abdominal y yo cojo y palpo que por aquí viene el hígado, yo quiero determinar si en realidad hay agua dentro de la pared abdominal o dentro del peritoneo, yo cojo y ubico dónde está el hígado, aquí está, y yo cojo con la mano y lo tiro hacia abajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar si hay agua? Pues si el hígado está acá y yo lo tiro, ese hígado va a hacer esto, yo lo bajo así y él va a bajar, pero por acción de la gravedad vuelve y sube y me da sobre él. Vuelvo y lo bajo y él vuelve y sube. Vuelvo y lo bajo y él vuelve y sube. A eso también le pueden llegar a encontrar como el signo del témpano. La exploración de rebote lo encontramos en pacientes que tienen ascitis. Los objetivos de la palpación profunda es valorar masas, valorar visceromegalias. Si yo encuentro una masa a nivel de la palpación abdominal, yo tengo que evaluar el tamaño en centímetros, ¿sí? Entonces, de tantos centímetros, la forma, si es redondeada, si es irregular, si es de bordes mal definidos, si la consistencia es dura o pétrea o es quística o es blanda, si es móvil o está adherida a planos profundos, si es dolorosa a la palpación, ¿sí? Todas estas características yo tengo que consignarlas en el examen físico cuando yo palpo una masa, ¿sí? Y tengo que evaluar el dolor, ¿sí? Por rebote, que también lo hago de esta manera. Si yo encuentro una masa a este nivel, yo ubico la masa, ¿sí? Y está acá abajo, entonces yo cojo y hundo rápidamente el abdomen y en el momento en que lo hundo le hago rebote y determino si hay dolor o no hay dolor a la palpación por exploración de rebote. Otra de las cosas que yo evalúo a nivel abdominal es la exploración de reflejos abdominales.
y eso se los voy a enseñar también cuando lleguemos al neurológico, sin embargo me voy adelantando, y es, si yo por ejemplo evalúo los reflejos abdominales acá, yo veo cómo los reflejos contralaterales del abdomen también tienen algún tipo de movimiento. Obviamente los movimientos son muy sutiles, tienen que educar muy bien sus ojos para buscar. Entonces del ombligo yo cojo y rayo hacia este cuadrante superior izquierdo, y yo evalúo cómo estos músculos contralaterales también tienen una pequeña contractura. Y de esa manera evalúo los reflejos. Si yo tracciono con este martillo de reflejo en su parte proximal hacia la parte periférica, yo evalúo cómo la parte contralateral también tiene tracción de los miembros. En la palpación de las vísceras, ¿sí? Si yo puedo llegar yo estoy tocando el abdomen en la palpación profunda y encuentro, por ejemplo, una masa, pero esa masa está a nivel del colon, tiene como una estructura colónica, yo puedo llegar a decir que más bien hay heces impactadas. Si dentro de la historia clínica ese paciente tiene historia de estreñimiento, de constipación, pues puede llegar a ser algo que dije ahora que se llama fecaloma, y son heces fecales impactadas. La aorta puedo llegar a palparla en pacientes muy delgados, y a veces nos confundimos y decimos, no, este paciente tiene un aneurisma de la aorta. No, es que es muy delgado, y la aorta puede llegar a ser palpable en pacientes muy delgados y puede llegar a dar pulsatilidad en pacientes muy delgados y palpar uno esa pulsatilidad, ¿sí? Puedo llegar a nivel abdominal, o sea, acá adelante, si es muy delgado yo puedo palpar, y si me encuentro una masa pétrea muy dura como tal, puede que no sea una masa pétrea, puede que sea la quinta vértebra lumbar. Estoy palpando desde la zona anterior, y eso también se puede llegar a dar. Si encuentro una masa a nivel del hipogastrio, puede llegar a ser un vejigoma o una vejiga distendida por orina, o puede llegar a ser un útero grávido, que la mujer esté en embarazo, ¿sí? O puede llegar a ser el borde externo del músculo recto anterior abdominal, que puede llegar a ser en pacientes que se ejercitan mucho, puede llegar a dar una sensación de masa como tal, y no ser una masa, sino ser el reborde anterior del músculo. Entonces esos son los diferentes errores. Ya para pasar propiamente a los signos abdominales, que tenemos todos estos que hay acá. Todos estos son sugestivos de patología intraperitoneal y muchos de abdomen agudo. Recuerden que el abdomen agudo es una patología quirúrgica de urgencia que es indicativa siempre de laparotomía exploratoria por medio de los cirujanos generales. Hay puntos dolorosos a nivel del abdomen también, como es el de Sonnenburg, el de Preioni, el de Chauffard-Rivet y el de Halle, que son distintos puntos dolorosos que vamos a ver a continuación. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo les ha quedado claro? ¿Se quedaron dormidos, muchachos? Yo tengo una pregunta. Cuénteme. Que ahora usted mencionó que se evalúan los reflejos del abdomen, que con el martillo se deslizaba por la parte del abdomen, y uno tenía que ver que el otro lado, la parte contralateral, también reaccionara. ¿Ahí qué se está evaluando? Los dermatomas abdominales. Todos los dermatomas. Acuérdate que el principal dermatoma que nos da localización a nivel abdominal es T10, que es el que pasa sobre el ombligo, ¿sí? De ahí para arriba estaría T9, T8, T7, y del ombligo para abajo estaría T11, T12, L1, L2, L3, ¿sí? Nos hablan de los dermatomas abdominales. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ok, yo tengo una pregunta. Señor. Yo leí, decía que en el espacio semilunar del traube por lo general es timpánico, ¿no? Y porque está la cámara gástrica. Exacto. Cuando hay una esplenomegalia, ¿ese espacio lo tendríamos mate? Puede llegar a estar mate, sí. Dependiendo del tamaño del hígado, si es una esplenomegalia moderada o severa, puede llegar a ocupar el espacio semilunar del traube y darnos matidez. Claro que sí.
Bueno, entonces sigamos. Entonces el signo de Blomberg, ¿sí? Es uno de los signos de irritación peritoneal que tenemos que más significancia clínica nos puede llegar a dar, y es parecido a este que les mostraba acá. Usualmente el paciente con un signo de Blomberg que nos indica patología intraperitoneal, tenemos que hacer compresión con la mano, y en el momento en que hacemos la compresión retiramos la mano bruscamente. El paciente en el Blomberg va a manifestar el dolor cuando el retiro se da de manera brusca, es decir, el mayor dolor dice, uy no doctor, me dolió más cuando me quitó la mano que cuando me estaba oprimiendo. Cuando el dolor aumenta con el retiro, es un Blomberg positivo y es indicativo de patología intraperitoneal. Otra característica del Blomberg es que el Blomberg es un signo que se hace equidistante al punto de máximo dolor. Si este paciente aquí, si tiene una apendicitis, yo el Blomberg se lo hago acá. Aprieto y suelto rápidamente. El paciente va a manifestar dolor en el sitio donde tiene la patología intraperitoneal en ese momento. Entonces es dolor asociado al retiro de mi mano compresiva. De ahí viene el signo, el punto de McBurney, que es también denominado signo de McBurney, y del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior hay 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Entonces la unión de los primeros 2 tercios con el tercer tercio, en este punto exactamente se ubica el punto de McBurney. Y un dolor a la palpación a este nivel, a eso le llamamos signo de McBurney, y es propio de pacientes con apendicitis aguda. El signo de Robson es diferente al Robson invertido. El de Robson, ¿sí? Empezamos la palpación acá, palpando, 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 intentando llevar el gas intestinal que hay acá y acumulándolo acá. Recuerden que acá está el colon. Este es el colon ascendente, el transverso y el colon descendente. Yo empiezo a palpar acá, palpar, intentando llevar el gas intestinal a que se acumule acá. Antes de que yo llegue a tocar acá, el gas intestinal ha ocasionado distensión de la víscera hueca y me produce el dolor. El Robson invertido lo empiezo a palpar desde acá, intentando llevar el gas intestinal a este nivel, y es propio de los pacientes con diverticulitis. Murphy. El punto de Murphy es dolor a nivel del borde externo del recto anterior con el reborde costal, como lo muestra el punto. Entonces, en este punto yo le cojo y le digo al paciente, inspire y tome aire y sostenga. Y en el momento en que él toma aire y sostiene, yo oprimo el punto y el paciente corta la inspiración. Si corta la inspiración en el momento en que yo palpo este punto, eso es un signo de Murphy positivo y es indicativo a un paciente con colecistitis aguda. El signo de Mayo-Dobson, ¿sí? Es el punto inmediatamente por encima y a la derecha del ombligo, ¿sí? Que es muy sensible a la palpación y es indicativo en pacientes con pancreatitis aguda. Este punto acá. Está el signo del SOAPS, que me sirve para dos cosas. Uno, para apendicitis, pero también me sirve para abscesos del SOAPS. Acuesto el paciente en decúbito lateral, derecho o izquierdo, y tiro la pierna del paciente, hacia atrás, intentando extender el músculo SOAPS. Un dolor que se desencadene sobre todo el músculo SOAPS es un signo del SOAPS positivo y es indicativo de abscesos del SOAPS, aunque puede llegar a estar positivo también en pacientes con apendicitis. El signo del obturador, ¿sí? Es rotar, ¿sí? La cadera de manera interna o externa, ¿sí? Hacer rotaciones de la cadera de manera interna o hacia afuera o hacia adentro para ver si le duele la parte pélvica. Es un signo que me va a servir para determinar si el paciente tiene o un absceso del obturador, pero también puede llegar a estar positivo en pacientes que tienen cuadros de apendicitis aguda. El signo de Kerr es un dolor referido al hombro izquierdo en caso de ruptura esplénica. Entonces el paciente, por ejemplo,
tuvo un trauma abdominal porque iba en un bus y yo le sospecho que pueda llegar a tener una ruptura del vaso. El dolor me puede dar referencia al hombro ipsilateral a donde está el vaso, es decir, al hombro izquierdo. ¿Listo? Este dolor se hace más evidente en posición de Trendelenburg, es decir, cuando la cabeza está más bajo del eje horizontal del cuerpo. El signo de Merkel o Merkel es decirle al paciente que se empine y de un momento a otro caiga sobre los talones, como lo está mostrando la fotografía. Entonces yo le digo al paciente, empínese y de un momento a otro déjese caer hacia atrás y cae sobre los talones. El paciente con apendicitis aguda le va a manifestar un dolor sobre la fosa ilíaca derecha, pero si el paciente no se puede digamos, parar, yo puedo llegar a percutirle, acostado puedo llegar a darle golpecitos en el talón del paciente, de la pierna derecha, para ver si ese dolor se refiere a la fosa ilíaca derecha. Si ese dolor se refiere hacia la fosa ilíaca derecha, es un signo de Merkel positivo o es puño percusión del talón positivo y es propio de los pacientes con apendicitis aguda. El signo de Moutier es la dificultad para tirar el cuerpo hacia adelante y poder amarrarse los pies. Miren la foto, que con las fotos pueden llegar a aprenderse mejor los signos. Este paciente tira su tórax hacia adelante para intentar amarrar el zapato. Los pacientes con apendicitis aguda no son capaces de tirar el tórax hacia adelante, como flejando el tórax sobre el muslo para poder llegar a amarrar los zapatos. Y si lo tiene positivo, es decir, que no es capaz de hacerlo, es un signo de apendicitis aguda. El signo de Aarón es un dolor o en el precordio, ¿sí?, o en el epigastrio, y es secundario a pacientes con apendicitis. Cuando veamos la patología de apendicitis, nos vamos a dar cuenta que el dolor de apendicitis usualmente es un dolor que puede llegar a empezar en tórax o en la mayoría de los casos empieza en el epigastrio y unas horas después se ubica en la fosa ilíaca derecha. Y a eso le denominamos signo de Aarón. El signo del témpano, ¿sí? Entonces es la sensación de choque que perciben los dedos cuando se comprime bruscamente la pared abdominal cuando hay líquido dentro del abdomen. Entonces cogemos el hígado, por ejemplo, lo palpamos, lo sentimos. Entonces, si estamos sospechando que hay ascitis, cogemos y tiramos el hígado hacia atrás, como hundiéndolo, y lo que vamos a encontrar es que el hígado baja y vuelve y sube y me choca sobre la palma de la mano que dejé sobre la pared abdominal. Ya eso, ese es el signo del témpano. El signo de Courvoisier-Terrier es una sensación de masa en el punto de Murphy. Recuerden que este es el signo de Murphy, este es el punto de Murphy. Entonces la ley de Courvoisier-Terrier, en el momento en que yo palpo este punto de Murphy, yo ahí palpo una masa. Si yo palpo que hay una masa, esa masa puede llegar a ser sugestiva de un cáncer, ¿sí?, propiamente, o una tumoración a nivel de la vesícula biliar, o también me puede indicar un cáncer de la cabeza del páncreas. Profe. Señor. Eso sería como la maniobra de Prom, ¿no? Que uno coge y palpa con los pulgares el punto de Murphy para ver si la vesícula es palpable. A ver si es palpable, correcto. El signo de Hobert es timpanismo en donde debe auscultarse matidez hepática. Entonces, si yo percuto el hígado y yo percuto es timpanismo en vez de matidez, eso puede ser indicativo de que haya un daño a nivel del diafragma que esté ocasionando que las asas intestinales se metan dentro del pulmón o se metan por encima del hígado y me den timpanismo en vez de percusión, en vez de matidez, en vez de me den timpanismo en vez de matidez, ¿sí? Aquí lo que vemos es una radiografía de tórax. Miren, el diafragma está acá arriba. Aquí debería estar la estructura del hígado, que se debe ver de este color, y lo que se ve es negra, es decir, que hay aire. Hay un neumoperitoneo y puede ser porque haya
migración de esa víscera hueca o migración del aire que había dentro de la víscera hueca a través del diafragma. El signo de Chilaiditi, ¿sí? Son asas intestinales a nivel subdiafragmático que elevan el hemidiafragma derecho. Esta es una radiografía de tórax, ¿sí? Este es el corazón, una radiografía PA del tórax. Este es el hemidiafragma izquierdo y este de acá es el hemidiafragma derecho, que está elevado porque aquí hay un asa intestinal. ¿Dónde está ligado? Por acá abajo, donde se ve blanco. ¿Ustedes están bien de semiología respiratoria? ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Cómo se ven las radiografías en semiología respiratoria, muchachos? ¿Lo vieron en el semestre pasado? ¿No vieron nada de radiografía? Pues, profe, más o menos. De radiografías como tal, no mucho. No. Si nos queda tiempo, yo les doy algo de semiología pulmonar respiratoria y les enseño a leer radiografías con los distintos síndromes pleuropulmonares para que los aprendan a diferenciar. Este es el signo de Cullen, ¿sí? Y es básicamente un hematoma, ¿sí? Que indica casi siempre una hemorragia subcutánea intraperitoneal secundaria a una pancreatitis aguda o un ectópico roto, y casi siempre es a nivel periumbilical, pero puede llegar a ser también a nivel epigástrico. Si es periumbilical, pues pensamos más o en un ectópico roto, ¿sí? Propiamente, o en una torsión de ovario, y si lo encontramos un poquito más arriba, puede llegar a ser secundaria a una pancreatitis enterohemorrágica. El signo de Gray Turner, miren que este es el ombligo y estos son los flancos, entonces es una equimosis a nivel de los flancos abdominales y me da también en pacientes con pancreatitis hemorrágica. El signo de Balance es una matidez fija, la percusión en los flancos izquierdos y derechos que desaparecen con los cambios de posición. Siempre puede llegar a asociarse con irritación peritoneal en caso tal de que nos encontremos frente a una ruptura de una víscera hueca como es el colon. El signo de Dance o de Dance es la ausencia de ruido en el cuadrante inferior derecho, ¿sí? Y es muy frecuente que se produzca cuando los niños tienen una intususcepción. Esta es una intususcepción, miren que el colon se ha metido dentro del mismo colon, es decir, si el colon venía así, entonces él lo que hace es se intususcepciona y se mete así, de esta manera. A eso le llamamos intususcepción. El signo de Donnelly es dolor por compresión, ¿sí? Por debajo del punto de McBurney, estando la pierna derecha en extensión y aducción, ¿sí? Es en todo este triángulo se puede llegar a ver el dolor, y es propio en los pacientes que tienen apendicitis retrosecales, en donde el apéndice no está hacia adelante, sino que está amarrada hacia atrás, está fijada hacia atrás. El signo de Mallet-Guy, ¿sí? Es un punto doloroso provocado por la palpación de la región subcostal izquierda en un paciente que está en decúbito lateral derecho, como esta paciente. Entonces encontramos a la paciente en decúbito lateral derecho y encontramos un dolor sobre la reja costal izquierda, y es propio de los pacientes con pancreatitis. La maniobra de Joyce-San Martino, ¿sí? Entonces consiste en realizo un tacto rectal, ¿sí? Para hacer palpación manual, bimanual, mientras tengo el dedo dentro del ano, voy haciendo palpación del abdomen, ¿sí? Y esto me va a permitir poder llegar a ubicar exactamente el punto de dolor en caso tal de que los pacientes tengan una apendicitis de difícil diagnóstico. Cuando las apéndices tienen localizaciones distintas, como son las mismas retrosecales o las que están pegadas al piso de la pelvis, al que le toque apendicitis tiene que investigar eso. Entonces son dolores abdominales que son muy difíciles de evaluar. Entonces yo lo que hago es hacerle la maniobra de Joyce-San Martino, que es hacer tacto rectal y mientras ir palpando, hacer palpación bimanual concomitante con el abdomen para ver si logro coger el apéndice por vía anal y por vía abdominal, de esta manera, para ver si ocasiona dolor. Si hay dolor exquisito a la palpación y logro ubicar propiamente el apéndice,
me puede llegar a indicar cuadros de apendicitis retrocecales o retropelvianas asociadas a peritonitis. Están otros signos adicionales, como ya los habíamos mencionado al comienzo de la presentación. Está el signo de la hermana María José, y es el nódulo periumbilical, que puede llegar a ser secundario a un linfoma o a un cáncer intraabdominal. Y está el ganglio de Virchow, que es un ganglio que se ubica acá en la fosa supraclavicular izquierda, que siempre nos va a traducir o un cáncer de intestino grueso o de estómago o un cáncer de pulmón, pero también puede llegar a ser un signo de un CA de ovario en las mujeres. El punto de Sonnenburg está situado en el lado derecho del abdomen, en la intersección de la línea basílica, ¿sí?, con el borde externo del músculo recto, ¿sí? Es un poquito más, es casi que en el punto de McBurney. El punto de Hale queda, digamos, otra vez antes que el punto de Sonnenburg, que es el punto de intersección de una línea horizontal que toca la espina ilíaca anterosuperior con una línea perpendicular trazada desde el pubis a este nivel. Y ahí se puede llegar a palpar el uréter y puede llegar a ayudarnos cuando el paciente está con cuadros de nefrolitiasis o urolitiasis propiamente, o cálculos a nivel de la vía renal. El punto de Freyoni es un punto que está situado 2 dedos por encima del ombligo y 1 dedo al lado del ombligo, es decir, a este nivel. Y usualmente es indicativo de pancreatopatías agudas, como una pancreatitis aguda. Y está la zona coledocopancreática de Chaufard y de Rivet, que es toda esta zona. Miren, yo divido el abdomen en 4 cuadrantes y el cuadrante superior derecho yo le trazo una perpendicular, cosa de que toda esta zona de acá es la zona coledocopancreática, zona de Chaufard y de Rivet, y es una zona que me va a dar dolor en caso tal de que yo tenga patologías propiamente del colédoco, como una coledocolitiasis o en ocasiones patologías pancreáticas. Y hasta aquí llegamos ahí. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Cuenta. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que en el semestre pasado, pues a mí me han explicado que el punto, digamos, el signo de Bloomberg, digamos que es el mismo de McBurney, sino que, digamos, se dice, es el signo de McBurney, el signo de Bloomberg en el punto de McBurney. Entonces, ¿estaría bien? Hola. Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. No, ven, te explico. Mira, McBurney es un punto, o el punto de McBurney es un punto de unión entre los 2 primeros traveses que se dan de la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo del hemiabdomen derecho, con el propósito de uno palpar ese punto, y sobre la palpación de ese punto hay un dolor exquisito que es sugestivo de apendicitis aguda. ¿Sí? Sí. Pero el signo de Blomberg es diferente. ¿Por qué? Porque el signo de Blomberg no solamente te diagnostica apendicitis, el signo de Blomberg te diagnostica cualquier patología que esté apuntando hacia un abdomen agudo. Okay. Por ejemplo, si tú tienes una pancreatitis hemorrágica, si tú tienes una colecistitis, si tú tienes una ruptura de una víscera hueca, si tú tienes una apendicitis, ¿sí?, que son patologías que te dan abdómenes agudos, okay, ¿sí?, el Blomberg te va a salir positivo. Y la característica para uno realizar el Blomberg es que siempre tiene que decir al paciente cuál es el punto donde a usted más le duele. Y el paciente usualmente con un dedo se toca el punto de mayor dolor, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué hace uno para evaluar el Blomberg? Ubica el punto más distal al punto donde le está doliendo el paciente. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Okay. Es decir, si al paciente, por ejemplo, le duele la fosa ilíaca derecha, uno el Blomberg lo va a evaluar contralateralmente, bueno, el punto más distal, que en este caso sería el hipocondrio del lado izquierdo. Si el paciente le dice a uno, no, a mí me duele el flanco derecho, pues el punto más distal sería el flanco izquierdo. Okay. Entonces,
le tocaría a uno que palparlo de esa manera. Pero no es que sea no es el mismo, porque McBurney es el punto de unión de los dos traveses proximales con el través distal de la línea que se traza entre el ombligo y la espina ilíaca antero superior, y es para apendicitis. Lumbar no solamente te sirve para apendicitis, sino para todo lo que indique un abdomen agudo. ¿Sí me hago entender? Sí, doctor, listo. Gracias. Vale, con gusto. De igual manera, yo sé que es mucha información, muchos signos, etcétera, pero igual no se angustien porque todo esto lo vamos a ver. Cuando veamos patologías abdominales, vamos a volver a repasar todos estos signos, y cuando veamos pacientes en el hospital, vamos a volver a repasar cada uno de estos signos, cosa de que los puedan llegar a practicar y se los puedan llegar a aprender. Igualmente la palpación de las megalias, cómo se palpa una hepatomegalia, una esplenomegalia, una renomegalia. Y renomegalia no solamente vista desde abdomen, sino cuando lleguemos a renal también vamos a volver a ver cómo se palpan las renomegalias. Porque yo pues, sé que es mucha información, pero igual yo sé que practicándola y viéndola y repitiéndola, digamos, con las distintas patologías, las van a interiorizar de pronto más fácil. Bueno. Mañana empezamos toda la parte de, vamos a empezar primero por paraclínicos, ¿sí? De semiología abdominal, para luego meternos en todo lo que son patologías abdominales, ¿sí? Entonces, mañana ahora les paso igual la lista con Valeria para que se hagan en grupos de A2, y hay un grupo que creo que queda de A3, para que tomen paraclínicos del abdomen, y para mañana hagan la presentación en PowerPoint. Bueno, de igual manera vamos a ver todo lo que son aminotransferasas, TGO, TGP, la GGT, que es la gamma-glutamiltransferasa. Vamos a ver bilirrubinas, fosfatasa alcalina, LDH, amilasa, lipasa, etcétera. Entonces yo ya les voy a pasar la lista con Valeria. Me hacen el favor y se reparten los paraclínicos de manera equitativa. Y mañana nos vemos a las 8:30 de la mañana en la universidad. Bueno. Profe, qué pena, una pregunta. Dime. ¿Mañana hay que presentar entonces las diapositivas o para cuándo es? No, para mañana. Listo. Mañana ya empezamos con todo lo que son paraclínicos, y la otra semana nos vamos con todo lo que son patologías abdominales. Cosa de que mientras salen los papeles de la ARL y todo, entonces vamos adelantando toda la parte teórica para luego hacer toda la parte práctica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, o alguna duda? Profe, una cosa. Es que tengo un problema. Lo que pasa es que el día de mañana yo no voy a poder asistir por lo de que... No te escucho. Vale. ¿Me escucho? No sé, es que te escucho como con interferencia. No sé si sea solo yo. Sí, se escucha con interferencia. A ver. ¿Ella podría escuchar? No te logro escuchar bien, la verdad. A ver, espera, ya veo cómo arreglo esto. Bueno, muchachos, mientras Yanko organiza, entonces vayan conformando por favor los grupos entre ustedes en el chat que tienen del WhatsApp. Ya voy a hacerle la lista a Valeria de los paraclínicos que deben de exponer. Las presentaciones no se deben de demorar cada una más de 20 minutos porque son paraclínicos realmente no son complejos, muy exactos, y son indicativos como de situaciones y patologías intraabdominales muy específicas. Bueno, Valeria, ¿consigues por favor auditorio para mañana?
Ah, ok, Doc. Entonces mañana, hoy consigo un auditorio para mañana. Vale, listo. ¿Y ya pudiste organizar el micrófono? ¿Me escucho? ¿No? Hola, ¿Qué hubo? ¿sí se escucha mejor? Un poquito. Cuéntame. No, ¿Aló? Profe, dame un momento que Yanko ya me va a enviar el audio y te lo muestro por acá, ¿vale? Ah, bueno, vale. Vale, vale. De igual manera, si quieres, me puedes escribir también por el WhatsApp, no hay ningún problema. bueno, Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces, si Dios quiere. Bueno, Listo, doctor. Hasta luego, que esté bien. que estén muy bien. Mañana nos vemos. Gracias, profe. Chao, muchachos.